La historia del béisbol está llena de jugadores que se convirtieron en villanos al cometer errores garrafales. Ningún otro deporte celebra y recuerda sus errores, sus pifias, sus deslices, sus pasos en falso como el béisbol. Lo que pasa con los errores de béisbol es que le pueden pasar a cualquiera, desde a los jugadores estrella, hasta las no tan estrellas. Por ejemplo, este de Trent Grisham, en el juego de comodines de la Liga Nacional de 2019 es solo el último ejemplo. El propio Babe Ruth cometió uno de esos errores garrafales. Nos estamos enfocando, por cierto, en jugadas específicamente en el terreno de juego, ya que también vemos una lista de otros tipos de errores, que incluirán intercambios desacertados como Lou Brock por Ernie Braglio, o Frank Robinson por Mint Papes, o cuando los Medias Rojas vendieron a Babe Ruth. Incluirán colapsos de equipos como el de los Medias Rojas de 1978, o los Phillies de 1964. De eso no se trata esta lista. Simplemente estamos buscando errores honestos cometidos en el campo en el momento equivocado. Antes de continuar, responderemos la trivia del video anterior que, si no lo viste, aquí arriba te lo dejamos. ¿Cuál fue el último equipo que fue sede del Juego de Estrellas y participó en la Serie Mundial el mismo año? El último equipo sede del Partido de Estrellas y la Serie Mundial fueron los Indios de Cleveland de 1997. Ese año, perdieron la Serie Mundial ante los Marlins de la Florida 4-3. Ahora vamos a lo que realmente vinimos. Aquí están los 10 errores más costosos en la historia del béisbol. Fred Snodgrass realmente tiene mala reputación. Sí, cometió un error en la 10ª entrada del juego 8 de la Serie Mundial de 1912. Y sí, ese corredor eventualmente logró anotar la carrera del empate, seguido poco después por la carrera ganadora. Pero en realidad, fue solo un error, eso sucede en el juego. No había nadie fuera. Al final de la 10ª, los Gigantes de Snodgrass estaban arriba 2 carreras por 1 contra los Medias Rojas. Eso difícilmente le costó el partido a Nueva York. Fred Engel sacó la bola elevada que rebotó en el guante de Snodgrass, que resultó ser un error de 2 bases. De acuerdo. Pero en la siguiente jugada, Jerry Hooper conectó un elevado que Snodgrass hizo una jugada deslumbrante para lograr el primer out. Fue una jugada tan buena que Engel ni siquiera anotó. Pensó que la pelota caería y ya estaba cerca de la tercera cuando la atraparon. El legendario Christy Mathewson fue el lanzador de los Gigantes, y transfirió a Steve Jerkes para poner corredores en primera y segunda. Luego, Mathewson dominó a Tris Speaker, con un elevadito de foul que sin duda debería haber sido atrapada para el segundo out. ¿Quieres saber quién debió atrapar ese elevado? ¿Realmente quieres saber? Fred Merkle. Ahí vino todo el desastre. El elevado de Speaker cayó inofensivamente, y luego conectó un sencillo para la carrera del empate. Los corredores se movieron a segunda y tercera con el tiro a home plate. Después de que una base por bolas intencional llenó las bases, Larry Gardner conectó el elevado de sacrificio que anotó a Jerkes y los Medias Rojas ganaron la Serie Mundial. Snodgrass ciertamente jugó un papel en la derrota, pero durante más de 100 años, se le ha culpado de que los Gigantes perdieran la Serie Mundial de 1912, y no se lo merece. Para muchos este error debería estar en un puesto más arriba en cualquier top, pero lo colocamos en el puesto 9 por una razón específica. Sí, fue una llamada mal hecha por el árbitro Dan King. Los Cardenales lideraban el juego, 1-0, y tenían al incontenible Todd Werrell en el montículo listo para cerrar las cosas. Jorge Horta abrió la entrada para los Reales, y conectó un rodado lento por el lado derecho. El primera base de San Luis, Jack Clark, lo alcanzó y lanzó a Werrell, que entró a cubrir la primera base. Dan King declaró quieto a Horta, en una jugada que fue un out claro. Esta fue una decisión más difícil de lo que parecía en la repetición. Pero esta no es mi razón para poner esta jugada por debajo de otras. Mi razón es la siguiente. A diferencia de la mayoría de la gente, creo que los Reales habrían ganado el juego de todos modos. Se ha convertido en un mito que la llamada del árbitro le costó la serie a los Cardenales. Pero 2 cosas me hacen pensar que no fue así. La primera, ese equipo de los Reales era absurdamente resistente.
No eran tan buenos, el tercer o cuarto mejor equipo en esa generación de equipos de Kansas City, pero eran duros e inquebrantables. Los azulejos los tenían abajo, 3-1, en la serie de campeonato de la Liga Americana, y los Reales le ganaron 3 seguidos, los últimos 2 en Toronto. Los Cardenales también los tenían abajo, 3-1, y tenían la oportunidad de terminar la serie en San Luis, y tampoco lo hicieron. Y la segunda razón, ese equipo de los Cardenales comenzaba a desintegrarse. Sí, la llamada fue mala, pero no era el final del juego. Simplemente los Reales iban a tener a un hombre en primera sin outs. San Luis tuvo un relevista dominante en el montículo. Kansas tenía una alineación muy mediocre, los Cardenales simplemente no pudieron. Al día siguiente, los Reales destruyeron a los Cardenales, 11-0, en un juego tan ridículo que lo único que alguien fuera de Kansas recuerda, es al frustrado abridor John Tudor, quien tuvo que ir al hospital después de batear un ventilador eléctrico. Podemos discutir sobre quién merece este error, pero como dice la línea, se cometieron errores. Los angelinos habían ganado el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana de 2005, y el juego 2 estaba empatado 1-1 en la novena entrada. Kelvin Escobar ponchó a AJ Pierzynski para aparentemente enviar el juego a entradas extra. El receptor de los angelinos, Josh Paul, hizo rodar la pelota hasta el montículo y comenzó a correr fuera del campo, pero luego Pierzynski corrió a la primera base. Todo fue bastante confuso. Paul parecía seguro de haber recibido el tercer strike. Pierzynski, siempre uno de esos tipos de jugadores que revuelven el bote, corrió a primera como si Paul la hubiera dejado caer. El árbitro de home, Doug Eddings, según su reacción, no parecía tener sentimientos fuertes de ninguna manera. Las repeticiones mostraron que Paul atrapó el tercer strike, pero no hubo una repetición oficial en ese momento. Eddings dictaminó que la pelota golpeó la tierra y que Pierzynski estaba a salvo. ¿A quién culpar? ¿A Paul? Tenía razón al pensar que atrapó la pelota, pero no puedes asumir que el árbitro estará contigo. ¿A Eddings? Sí, es posible que desee que su llamada sea más clara. ¿O a Pierzynski? No puedes culparlo. Hombre, ese tipo sabía cómo meterse debajo de la piel de los oponentes. Después de una base robada y un doble contra la pared, los Medias Blancas ganaron el juego y finalmente avanzaron para ganar la Serie Mundial. El receptor Mike Owen tuvo solo 2 pass-ball durante toda la temporada regular de 1941. También estableció un récord de ese año de más outs consecutivos sin registrar un error. Owen era un muy buen receptor defensivo. El destino, al parecer, no deja de tener un sentido de la ironía. En el juego 4 de la serie Dodgers-Yankees, Brooklyn tenía una ventaja de 4-3 con 2 outs en el noveno. El lanzador de los Dodgers, Cobb Casey, estaba navegando y efectivamente, ponchó a Tommy Henrich por lo que debería haber terminado el juego y la serie se habría empatado 2-2. Sin embargo, la pelota se zambulló y Owen no pudo recuperarla. La pelota se alejó rodando y Heinrich llegó a primera. La gente discutiría si fue un pass-ball o un lanzamiento descontrolado, se dictaminó como pass-ball, pero al final, ¿qué importa? Los Yankees anotaron 4 carreras para llevarse el juego y luego ganaron la serie en 5 juegos. Era el séptimo juego de la Serie Mundial de 1926, con los Cardenales ganando a los Yankees, 3-2 en la parte baja de la novena y un veterano, Pete Alexander en el montículo por San Luis. En la escena triunfal de la película The Winning Team, cuando Ronald Reagan interpretó a Alexander, el final fue claro. Alexander ponchó al último Yankee para ganar la Serie Mundial. La historia real es mucho menos dramática. Alexander no ponchó al último Yankee. De hecho, dio base por bolas al bambino Babe Ruth para poner la carrera del empate en base con 2 outs. Esto trajo a colación al cuarto bat de los Yankees que era Bob Meusel. Usted puede preguntarse, ¿el cuarto al palo no era Lou Gehrig? Pues no, Gehrig tenía solo 23 años en ese momento, y aunque tuvo una buena temporada, Meusel no se quedó atrás. Bateó 315 con potencia moderada en 1926. Un año antes, lideró la Liga Americana en jonrones y carreras impulsadas. Meusel era una amenaza. Pero ni siquiera llegó a batear contra Alexander. En cambio, Ruth despegó en un intento de base robada y fue eliminado para terminar la Serie Mundial, con un triunfo para los Cardenales. La gente discutió mucho sobre la obra de Ruth. Al día siguiente, un escritor escribió un artículo elogioso sobre la destreza mental de Ruth. George Herman Ruth es un genio del béisbol, nada menos, su robo fue una apuesta inteligente. Simplemente no valió la pena. Nadie parece hablar de esto, pero el error de correr las bases de Looney Smith, en el juego 7 de la Serie Mundial de 1991 tuvo un gran efecto en la historia del béisbol. Recapitulemos ese momento. Era el octavo inning en un empate sin anotaciones entre Atlanta y Minnesota, un clásico duelo de lanzadores entre una pareja de futuros miembros del Salón de la Fama, John Smoltz y Jack Morris.
Smith abrió la entrada con un sencillo. Su compañero de equipo y ganador del premio al jugador más valioso de la Liga Nacional, Terry Pendleton, siguió con un doblete largo entre el jardín izquierdo y central. La pelota aterrizó frente a la pared y rebotó alto en el aire. Smith ya no era el velocista que había sido cuando era joven, pero era lo suficientemente rápido. Debería haber anotado fácilmente. Pero no lo hizo. Y he aquí por qué. En el camino de Smith a la segunda, vio al defensor de la segunda base de los Mellizos, Chuck Knabloch, fingir un tiro a la segunda, como si le hubieran pegado un roletazo. Smith no se confió por completo de esto, no se deslizó en segunda, pero algo al respecto lo desconcertó. Entró en segunda, rodeó la base y luego se detuvo. Smith miró hacia los jardines para ver qué estaba pasando, pero mantuvo su lugar en la segunda durante unos buenos 3 o 4 segundos. Luego corrió hacia la tercera base. Si Smith hubiera estado medio alerta, habría anotado sin tirar. Si Smith hubiera anotado, es probable que los Bravos hubieran ganado el juego y la Serie Mundial. Si hubiera anotado, seamos honestos, es posible que Morris, quien finalmente lanzó 10 entradas en blanco para una de las mejores actuaciones en el juego 7 de la historia, podría haber tenido menos dificultades para ingresar al Salón de la Fama. Si Smith hubiera anotado, la dinastía de Atlanta podría haberse visto diferente. Pero, como sabemos, Smith no anotó. Lo que hay que recordar acerca de todos estos errores garrafales es que, como se mencionó, son errores cometidos por personas que hacen todo lo posible. La presión cambia la atmósfera. Armando Galarraga de Detroit tuvo un juego perfecto durante 8 entradas y 2 tercios, y cuando se desarrolla un juego perfecto, todos sienten una mayor conciencia. Cuando Galarraga le lanzó a Jason Donald con 2 outs en el noveno, todos sabían lo que estaba en juego. Donald conectó un roletazo débil hacia el lado derecho del infield, tan pronto como lo golpeó, todos supieron que sería una jugada cerrada. Miguel Cabrera se alejó mucho de la almohadilla para recogerla. Luego se viró y lanzó a Galarraga, quien corrió para cubrir la primera base. Galarraga y Donald convergieron en la base. Cabrera empezó a celebrar un juego perfecto. En la repetición, no podía haber ninguna duda. Donald estaba fuera, y ni siquiera estaba tan cerca. El árbitro Jim Joyce lo decretó quieto. Esto fue antes de la revisión de repetición instantánea, por lo que se anuló el juego perfecto. Nadie se sintió peor por esto que el propio árbitro. Pero así sucede con los errores de béisbol. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Es notable en la reacción de casi todo el conjunto de los Tigres. Para muchos, este sí fue un juego perfecto. Incluso, esa hazaña lleva un asterisco que no descartamos que en los próximos años sea aprobado como válido. Armando Galarraga. What an outstanding performance tonight. Mientras que Alex González escapó mayormente de la ignominia, el pobre Bill Buckner tuvo que cargar con una serie de errores cometidos por sus compañeros de equipo, en el juego 6 de la Serie Mundial de 1986. Todos recuerdan el error de Buckner. Mookie Wilson bateando un roletazo, la pelota atravesando las piernas de Buckner, Ray Knight corriendo para anotar la carrera ganadora. Pero Buckner, bueno, por un lado, no debió haber estado ahí. Sus piernas estaban completamente dañadas en 1986, y el manager de los Medias Rojas, John McNamara, tenía la costumbre de poner a Dave Stapleton como reemplazo defensivo en las últimas entradas. Mac olvidó o no hizo eso en el juego 6. Pero más concretamente, el error de Buckner se produjo después de que Boston ya había desperdiciado una ventaja de 5-3. Con 2 outs, Calvin Schiraldi permitió 3 hits consecutivos y una carrera. Entró Bob Stanley con corredores en primera y tercera, y lanzó un infame lanzamiento descontrolado que probablemente no era un lanzamiento descontrolado. Es decir, la pelota absolutamente debería haber sido atrapada por el receptor Rich Hetman. A primera vista, parecía que el lanzamiento estaba muy adentro, pero el bateador de los Mets, Wilson, saltó como si estuviera siendo atacado por un enjambre de abejas. Una repetición mostró que la pelota se deslizó un poco hacia adentro, pero era absolutamente atrapable. En realidad hizo tic-tac en el guante de Hetman cuando lo alcanzó con demasiada indiferencia. Eso trajo la carrera del empate. En el siguiente lanzamiento, los Medias Rojas probablemente habían interceptado a Knight. El segunda base Marty Barrett corrió a segunda y Knight perdió completamente el equilibrio, pero Stanley no hizo el tiro de pick-off. Entonces, y solo entonces, Wilson conectó un roletazo a primera que atravesó las piernas de Buckner y selló el destino de Boston. ¿Ven que toda la culpa no fue solo de Buckner? Quizás recuerden la situación. Los Cachorros dominaban a los Marlins 3-1, con un out en la octava entrada.
Estaban a 5 outs de la oportunidad de obtener su primera victoria en la Serie Mundial desde el año de la elección de Merkel. Florida se estaba recuperando, había anotado una carrera y tenía corredores en primera y segunda. Fue entonces cuando el as de los Cachorros, Mark Prior, obligó a Miguel Cabrera, de 20 años, a conectar una aparente doble matanza al campo corto Alex González. Incluso en esos días, Cabrera no podía correr. La pelota dio un lindo y dulce salto hacia el lado de revés de González. Fue un sueño de un roletazo. La entrada había terminado. Chicago estaría a 3 outs de la Serie Mundial, y González lo pateó de manera clara y sin ceremonias. Los Marlins terminaron anotando 8 carreras en la entrada, ganando la serie y eventualmente la Serie Mundial. Hasta el día de hoy, no tengo idea terrenal de cómo esta no es la forma en que se recuerda ese juego. En cambio, la gente lo recuerda como una bola de foul que un aficionado de toda la vida de los Cachorros, llamado Steve Bartman, muy razonable y lógicamente alargó la mano para atrapar un souvenir. González de alguna manera escapó de la gran metida de pata del béisbol. Por su parte, Bartman se tuvo que mudar de la ciudad y regresar años más tarde para ser aplaudido en 2016, cuando por fin los Cachorros ganaron la Serie Mundial. Hace 115 años, los Gigantes y los Cachorros estaban jugando en un juego crítico. Estaban empatados en la cima de la clasificación de la Liga Nacional, con menos de 2 semanas restantes en la temporada. El juego se jugó en el Polo Grounds, y el marcador estaba empatado 1-1 y Nueva York tenía corredores en primera y tercera. Fred Merkle, un novato de 19 años que hacía su primera apertura en Grandes Ligas, fue el indicado al principio. Al Bridwell, de los Gigantes, conectó un sencillo al jardín derecho, que anotó la carrera ganadora. Bueno, eso fue entre comillas. Los fanáticos de Nueva York corrieron al campo para celebrar. Debería decirse aquí que, en esos días todo el mundo era bastante indulgente, con los tecnicismos relacionados con las jugadas de salida. Con fanáticos por todo el campo, los jugadores generalmente querían entrar lo más rápido posible. Un Merkle lleno de alegría, se olvidó de tocar la segunda base. Según las costumbres de la época, no tenía por qué ser gran cosa. 2 futuros miembros del Salón de la Fama, el segunda base de los Cachorros, Johnny Evers, y el árbitro Hank O'Day, convirtieron lo que podría haber sido un descuido sin sentido, en el mayor error de la historia del béisbol. Evers consiguió una pelota de béisbol, podría haber sido la bola correcta, podría haber sido una de repuesto, podría haberla tomado de un aficionado. Hay muchas historias, y simplemente pisó la segunda base. O'Day consultó con otros árbitros y luego llamó a Merkle, anulando la carrera. Debido a la oscuridad, el juego terminó en empate. Los Gigantes y los Cachorros terminaron con el mismo récord al final de la temporada y hubo que recuperar el juego. Finalmente, Chicago ganó el juego de desempate para ganar el banderín de la liga. Merkle terminó teniendo una larga y distinguida carrera en las Grandes Ligas, jugó en 5 series mundiales, y su equipo no ganó ninguna de ellas. Muchas gracias por ver el video y ser parte de la comunidad de Baseball Express. Comparte y comenta, de paso da like y contesta la siguiente trivia sobre béisbol. ¿En qué año, y quién, lanzó el juego perfecto con la menor cantidad de lanzamientos de toda la historia de las Grandes Ligas? Comenta tu respuesta en los comentarios y el próximo video les diremos la respuesta. Hasta la próxima.